Hola amigos y gente bonita, el día de hoy les traigo una nueva aventura. Nos fuimos en tour a Chiapas para conocer las cascadas de Misolja, Agua Azul y Roberto Barrios. En este video también te daré sugerencias y recomendaciones para hacer tu visita más segura con una buena logística que te permita disfrutar cada lugar al máximo. Así que quédate hasta el final del video para planear tus próximas vacaciones. Yo soy Charlie Boy y este canal es Charlie Boy de Viaje. Iniciamos nuestra aventura saliendo de la ciudad de Mérida rumbo a Palenque con aproximadamente 10 horas de viaje y por supuesto con la agencia Viaja con Memo. Les platico que este tour inició con todas las medidas de sanidad como tomar la temperatura, gel antibacterial y el uso de cubrebocas. La agencia Viaja con Memo lleva muchos años de experiencia dando no solo el servicio de transporte, sino también el de logística y asistencia al viajero para que éste la pase bien cuidando todos los detalles. Son alrededor de las 7 a.m. y estamos cerca de nuestro primer destino, en las cascadas de Misolja. Hemos visto el amanecer y contemplando este hermoso paisaje lleno de cerros y vegetación y fauna, característica de la región, por cierto, muy diferente a la de nuestro estado de Yucatán. Charlie. En esta ocasión venimos con 2 autobuses, cada uno con conductores expertos de la agencia, porque déjenme les cuento que estos caminos no son fáciles de subir, no solo por la altura, sino por lo estrechas que son muchas de ellas. Tomen el dato amigos, así como todas las precauciones si deciden conducir hasta aquí. Amigos, estamos llegando a Misolja, donde tuvimos que pagar 30 pesos al ingresar. Traigan efectivo, sobre todo cambio, ya que todos los accesos a los lugares turísticos tienen costo de 20 a 30 pesos por persona. Después de escuchar las recomendaciones de nuestro guía, vamos a disfrutar un rico desayuno. Este no incluye en el tour, pero puedes encontrar precios accesibles e instalaciones cómodas. Igual puedes optar por prepararte con anticipación y traer tus alimentos. Les comento que este tour incluye la visita a este y a 2 lugares más y no están contempladas las propinas, entradas y comida. Este desayuno es un paquete básico que te ofrece el restaurante que contiene huevo al gusto, café, fruta y jugo. Todo esto por 115 pesos, pero puedes elegir otras cosas del menú. Anexado al restaurante encontrarás una tiendita de artesanías para llevarte un bonito recuerdo de las cascadas. Bienvenidos a la cascada Misolja. Así que miren nada más qué bonito, ya vamos a ingresar. Así que vamos a conocer en esos momentos la cascada Misolja. Estas cascadas se encuentran ubicadas y administradas por el ejido de San Miguel, municipio de Salto del Agua, Chiapas. Es una cascada de agua aproximadamente de 30 metros y su poza tiene partes hasta de 25 metros de profundidad, por lo que meterse a nadar no es tan recomendable. Misolja significa caída de agua y no puedes perderte la experiencia de tomarte fotos en este lugar, así como explorar su ruta detrás de la cueva. Charlie. Esta experiencia sí no se la recomiendo amigos, pero es parte de la aventura. Así que vamos a continuar. Este es un hermoso paraje en medio de la selva. Y como dato curioso, fue la ocasión de la película Depredador en 1987, que impactó gracias a su trama y escenas bien logradas, volviéndose un icono de las películas de ciencia ficción. Déjanos tus comentarios si sabías de este dato. Hola, si esta es tu primera vez en mi canal, déjame presentarme. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje, donde te llevaré a conocer hermosos lugares, diversos tours y degustaciones de comida. Te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita de notificaciones para que este te indique cuando subo un nuevo video. Esta es la entrada de la cueva detrás de la cascada y tiene un costo de 10 pesos, pero es algo oscura, pero vale la pena entrar para tener la experiencia completa. Al estar detrás de la cascada sentirás la fuerza del agua al desembocar del río por el cantil de las rocas, lo cual es algo maravilloso que nos regala la naturaleza.
Bueno, gente bonita, nuestra segunda parada es en las cascadas de Agua Azul. A lo largo del camino nos hemos topado con bastantes topes, el camino en reparación, lo cual ha atrasado nuestra llegada. Pero lo más sobresaliente ha sido los bloqueos que la gente de los alrededores hace para venderte alguna artesanía o snap, poniendo unas sogas con banderas, lo cual me ha parecido algo muy arriesgado, pero es parte de las costumbres de la gente, ya que buscan algunas entradas al ser una zona marginada. Como les mencioné al inicio del video, traigan cambio de 10, 15 o 20 pesos por si les sucede esta situación, ya que son muy insistentes a la hora de querer vender algún producto. Otro dato importante es que tuvimos que pagar en dos casetas, una de 10 pesos y otra de 20. Esto es por la cuota y forma en la cual han establecido como comunidad para mantener en condiciones la zona turística. Charlie. No me lo van a creer, pero estamos en las cascadas de Agua Azul. Déjenme les cuento que estas cascadas usualmente tienen un tono azul, como su nombre lo dice, agua azul. Pero debido a que ha caído algunas lluvias fuertes, su color es este. Debido a que la tierra que arrastra la corriente, dándole un tono marrón. Si vienes y te topas con esta situación, no pierdas tu actitud de buen viajero. Disfruta de todo lo que este lugar te ofrece. Aquí en Agua Azul podrás encontrar cabañas, restaurantes, tiendas de artesanías, estacionamiento, sanitarios, guías locales, además de snacks de temporada. ¿Y saben qué? Valen 10 pesos. Agua Azul es una serie de impresionantes cascadas que crean albercas naturales. Es una zona de protección de flora y fauna de México y se encuentra al norte de Chiapas, a 64 kilómetros de la ciudad de Palenque. Es un lugar muy bien adaptado para el turismo, ya que cuenta con miradores a lo largo de todo el recorrido en las cascadas. Si quieres bañarte tienes que ir a las zonas más seguras, donde la corriente y el nivel de agua son más adecuadas. El agua que desciende del lecho calizo en escalones hace de las cascadas un espectáculo increíble y digno de contemplar. Agua Azul se localiza en el municipio de Ocosingo del estado de Chiapas. Aquí viven alrededor de 999 personas que viven en hogares indígenas. Es por ello que es común ver niños ofreciendo algunas artesanías, productos o servicios como guías, ya que forman parte de la población que se encarga de darle vida a este lugar, que depende principalmente del turismo. Después de una larga caminata, vamos a probar estas ricas empanadas de guisos, muy populares aquí en Agua Azul, con una rica agua de ocho. No nada más que ricas, pero se ven. De todo morocho, morocho. Para disfrutar mejor nuestro viaje, escogimos un tour que incluía hospedaje en Palenque, donde podrán encontrar muchas opciones que se ajustan a su presupuesto. Nosotros escogimos el Hotel Regional. Ahora sí, después de un placentero descanso y recargar energías, nuestro siguiente destino son las cascadas de Roberto Barrios, que están aproximadamente a hora y media de este punto. Nueva aventura, estamos ya listos y subiendo y abordando. Buenos días a todos. Buenos días. Pásele, ¿qué hay? Pues andamos. Sí, nosotros estamos aquí grabando. Buenos días. Ahí lo van a enfocar bien. Me voy a ir. No vale equivocarse de camión. ¿Verdad? Ahora sí todos saludando. Encontramos en las cascadas de Roberto Barrios aquí en Chiapas y seguimos la aventura. Sal y voy de viaje, así que acompáñame, vamos a seguir viendo estas maravillosas cascadas. Continuamos. En medio de la selva hemos llegado a una de las 5 hermosas cascadas donde podrás bañarte, ya que en todas encontrarás pequeñas zonas como piscinas con un nivel de agua bastante bajo. A pesar de esto, no dejes de tomar todas las precauciones para prevenir cualquier accidente. Desde nuestra llegada, el tono verde azul nos ha maravillado, por lo que al darse un chapuzón es inevitable, sin duda alguna.
ha sido una experiencia increíble y majestuosa aquí en Chiapas. Te recomiendo venir con zapatos para agua, repelente de insectos, aunque si deseas bañarte no es recomendable aplicártelo para no dañar el ecosistema. Aquí podrás traer tu nevera, comida y lo que gustes para hacer tu estancia más cómoda. El lugar también cuenta con baños, vestidores, un restaurante, además que el área de acceso y alrededores encontrarás una tiendita de abarrotes, artesanías, ropa para bañarte, entre otros. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook como Charlie Voy de Viaje. Y si eres viajero de corazón, te invito a unirte a mi grupo, el Club de Viajeros de Charlie Voy de Viaje, en Facebook. Sin duda, ha sido una gran experiencia conocer Chiapas. La realidad aquí es muy diferente a la de las grandes ciudades. Su gente aún vive del campo y uno se sorprende de su estilo de vida y costumbres. Les recomiendo viajar con gente conocedora del lugar, venir en grupo o en tour especializado para poder moverse con seguridad, además de informarte sobre el estado del clima y horarios. Como les mencioné al inicio del video, traigan efectivo, ya que al subir a las zonas de la cascada no tendrán señal de teléfono o acceso a algún cajero, y lo necesitarás para pagar las casetas, girales, baños, restaurantes. Y bueno amigos, si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios. Aprovecha a conocer lugares y tener nuevas experiencias. Recuerda, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Ven y disfruta Chiapas, Charlie Boy te lo recomienda. Y es así como hemos llegado al final del video. Te veo la próxima semana con más contenido y suscríbete a Charlie Voy de Viaje.